Principio 16. Promosaic quiere decir encuentro entre lenguas, culturas y religiones. Promosaic simboliza la cultura del encuentro en el sentido de Martin Buber. El encuentro crea un espacio democrático y dialógico entre las personas de la sociedad y demuestra cómo el diálogo al que se refiere Martin Buber puede surgir realmente solo cuando las personas se encuentran en pie de igualdad. Un verdadero encuentro se basa en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad del otro. Un verdadero encuentro aborrece toda opresión, toda arrogancia y todo trato injusto del otro. La relación es el aspecto que define a una persona y ésta surge a través del encuentro entre el tú y el yo. Lo que siempre me ha gustado de Buber es su actitud intransigente cuando dice que sin un encuentro dialógico no hay vida humana real y tampoco sociedad humana real. No necesitamos un sistema filosófico, necesitamos la práctica del encuentro. Para Promosaic, este encuentro tiene 3 dimensiones principales: lenguajes, culturas y religiones. Formulo conscientemente las palabras en plural en este contexto. Por lo tanto, plural en vez de singular, diversidad cultural en lugar de monocultura. La conversación sigue al encuentro. Del principio bíblico, al inicio era la palabra, Buber creó la máxima, al inicio era la relación. El lenguaje es un medio para desarrollar una relación esencial. Es exactamente la idea que apoyo. Promosaic parte del ser humano en su diversidad cultural, religiosa, social y étnica y lo pone en relación con el otro. Esta relación determina su esencia. Los medios que luego utiliza para cultivar este encuentro son el lenguaje y la dimensión cultural y religiosa del tú y del yo. El lenguaje es esencial en la vida humana, aunque no sea la base absoluta del ser humano, ya que la relación antecede al lenguaje y el lenguaje presupone el encuentro. Como Wittgenstein lo expresó en un sentido negativo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El idioma lo nombra todo. El lenguaje llena el espacio de relación y encuentro a través del diálogo o el polílogo. El lenguaje es parte de la vida. Es un medio para ir con el flujo de la vida. El lenguaje es dinamismo, es un encuentro. Si partimos entonces de los modismos como expresión polifónica del encuentro, llegamos a los mundos de encuentro de la cultura mosaica de numerosas culturas y religiones, que también utilizan el lenguaje o los lenguajes para expresar sus principios, pensamientos, retos, creatividad y soluciones. El lenguaje está vinculado a la acción. Como dice tan bellamente el Corán, la gente todavía tiene que trabajar muy duro para traducir el lenguaje en acción y de la acción al lenguaje. Hacer lo que dices y decir lo que haces se considera la implementación ideal de esta completa correspondencia entre lenguaje y acción. En la Sura Al-Baqarah está escrito cómo Alá le enseñó a Adán todas las palabras. Así, al principio, tampoco es la palabra, sino el encuentro entre Alá y su primer profeta, a quien luego le enseñará todas las palabras. Lenguaje significa diálogo, relación, encuentro, pero el espacio de este encuentro ya existe antes del lenguaje y antes de que todas las cosas sean nombradas. Las palabras están vacías si siguen siendo monólogos. Las palabras construyen puentes, crean un diálogo democrático en pie de igualdad. Las palabras se convierten en acciones. Las palabras van seguidas de las acciones y las acciones se explican y se conocen con palabras. Las palabras son una pequeña revolución. Las palabras acusan a este mundo. Las palabras hablan de utopía. Las palabras pueden cambiar mucho cuando se transforman en acciones de personas que las defienden. Como confirma Hannah Arendt en su Vita Activa, al hablar y actuar, las personas se distinguen activamente unas de otras en lugar de simplemente ser diferentes. Son los modos en los que se revela el ser humano. Y estos modos se combinan el lenguaje y la acción. Son las muchas culturas y religiones que componen nuestra familia humana y hacen que nuestra cultura mosaica sea tan desafiante y también tan conflictiva. En el principio surgió el encuentro.
En este espacio, el ser humano aprendió el lenguaje a través del cual nombraron todo. Luego actuó entre su yo cultural y religioso y los muchos tú culturales y religiosos con los que él se relacionó y vivió el encuentro que conformaba su ser. Creo que eso es lo que quiero decir con una actitud que aboga por la diversidad, es decir, una actitud hacia el mundo que me gustaría definir como promosaic. El hombre se muestra en sus acciones, se hace visible y su palabra se revela al mundo a través de esta conversión de la dimensión auditiva a la dimensión visual, estética, fenomenológica y física.